Bueno, hola, hoy vamos a hablar sobre el bergsonismo, en concreto el primer capítulo del libro que escribió Gilles Deleuze sobre este hombre, Bergson, y es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. En su tiempo era realmente una superestrella, la gente corría para ver sus clases, sus conferencias. Dicen que produjo el primer taco en Nueva York, vaya uno a saber si eso es cierto o no. Pero lo que sí es cierto es que la gente lo amaba, estaba vuelta loca por él. Se ganó el Premio Nobel de Literatura en 1927, a pesar de no haber escrito novelas, cuentos, cosas así, que son lo que esperaríamos de la literatura. Pero si leen alguno de sus libros, el estilo tan claro, los ejemplos tan vívidos, la pluma tan bella que tiene él, quizá ahí se van a dar cuenta de por qué en el fondo se ganó este premio. Otro de los rumores que he escuchado por ahí es que la razón por la cual Einstein no ganó el premio Nobel por la teoría de la relatividad se debe un poco a la famosa disputa que tuvo con Bergson sobre el tiempo. Como sabrán, Einstein es partidario de esta teoría que se llama el tetradimensionalismo, que suena un poco más complicado de lo que es simplemente ver como un bloque de cuatro dimensiones, el espacio y el tiempo, eh, ver en el fondo el tiempo como la cuarta dimensión del espacio, sumada a las tres dimensiones que generalmente se le adscriben. Y Bergson es absolutamente opuesto a esta visión. Para él, el espacio y el tiempo no pueden ser reconciliados de esta manera. Y la disputa que tuvieron fue bastante popular eh, en la primera mitad del siglo XX. Hay una especialista en este tema, Jimena Canales, que escribió todo un libro sobre esta disputa. Y en el fondo podrían decir, bueno, al final quién ganó, y ya todos saben quién es Einstein, ya casi nadie sabe quién es Bergson, pero yo personalmente me quedo con Bergson sobre este tema. Y vamos a adentrarnos entonces en el libro para ver qué plantea este, bueno, no es realmente archienemigo de Einstein, pero suena más divertido así. Eh, y veamos qué influencia tiene pues, sobre el trabajo de Gilles Deleuze, que es un filósofo que quizás se conozca principalmente por trabajos como El Antiedipo, Las Mil Mesetas, que hizo en conjunto con Félix Guattari, que es la filosofía, que son libros notoriamente difíciles de leer. Uno puede ir, hay varias páginas sin saber qué está pasando, ejemplos de humor burdo, eh, fuentes filosóficas extrañas, definitivamente poco convencionales. Entonces, los que tengan ese lado de Les se sorprenderán con este libro que es muy sintético, muy conciso, todo está bien explicado, es realmente una monografía impecable y se nota el respeto que tiene Deleuze por Bergson. También escribió mucho sobre él, de hecho probablemente la influencia principal en sus dos libros sobre cine. Y ahí hay una disputa, por ejemplo, cuáles son los filósofos que más inspiraron a Gilles Deleuze. Eh, bueno, hay una gran variedad, él conocía muy bien la tradición. Eh, su primer libro fue sobre Hume, también tiene un libro sobre Kant, pero yo creo que la mayoría de la gente, si tuviera que escoger tres libros, o sea, tres pensadores que son determinantes para Deleuze, serían Nietzsche, Spinoza y Bergson. Y la influencia que tuvo sobre él en particular en cosas temporales va a ser muy notoria, incluso para libros donde quizás no está muy mencionado explícitamente. Entonces, hablemos un poco sobre Bergson. Nació en una familia judía en París, era muy hábil para las matemáticas, pero finalmente se decantó por el camino de la filosofía. En 1886, si mal no recuerdo, no, 1889, publicó Los datos inmediatos de la conciencia, que ya presenta muchas de las ideas o de las direcciones que va a tomar su trabajo posterior.
Unos años después publica Materia y Memoria, y en 1907 publica eh, uno de los libros más famosos que tiene, que es La evolución creadora, donde parece que en todas las líneas que traza en los trabajos previos llegan a su fruición. Pero unos años más tarde publicaría otro libro que también fue muy famoso, Las dos fuentes sobre la religión y la moral. Eh, Deleuze va a trabajar con todos estos libros y más para, en el fondo, hacer una visión panorámica de los temas principales eh, que toma Bergson, y así demostrarnos en un libro de unas 100 páginas eh, cómo entiende nuestro mundo o nuestra realidad este hombre que murió en 1941, cuando Francia todavía estaba ocupada, y que posterior a el fin de la Segunda Guerra Mundial perdió mucha de la fama de la que habíamos estado conversando anteriormente. Quedó, podríamos decir, un poco pasado de moda hasta que este libro en 1966 es publicado. Y de ahí en adelante, Bergson va a ser una figura muy presente en las discusiones de filosofía, no solamente continental, también hay algunos analíticos que escriben y reflexionan sobre lo que él tiene que ofrecer. Entonces, luego de esta breve introducción, pasemos a el primer capítulo, que se llama La intuición como método. Vamos a tener que eh, cuestionarnos un poco cómo entendemos intuición. Sabemos que en el habla cotidiana tiene que ver con un sexto sentido, como decimos en Chile, una tincada. En la filosofía después tiene que ver con cómo ciertas, por ejemplo, impresiones sensibles llegan a nosotros. Pero vamos a ver que tiene un sentido distinto en Bergson, y que cada vez menos tiene que ver con un aspecto quizás más psicológico, más mental, sino que tiene que ver con nuestra manera de ser. Y está muy vinculado a quizás el concepto más importante para él, que es la duración. Nuevamente, vamos a ver después que no es exactamente el sentido en el que la consideramos. Si hay una idea quizás que es la más famosa de Bergson, que todos los filósofos conocen y que tiene mucho que ver con su disputa con Einstein, es que él se aleja de lo que él llama espacialización del tiempo. Eh, Medir, por ejemplo, cuánto tiempo pasa con un cronómetro es para él espacializarlo. Todas estas famosas paradojas, como la de Aquiles y la tortuga, no tienen que resolverse como algunos lo hacen a partir del cálculo, sumando estas fracciones infinitamente que llegan a un resultado finito, sino que lo que Bergson quiere mostrar es que ya pensar que el tiempo, el movimiento, pueden ser divididos así como el espacio, como la materia, ya es un error gigantesco. El primer capítulo de su primer libro importante, Los datos inmediatos de la conciencia, analiza a nivel, como dice, de la conciencia, cómo estos problemas no solamente tienen que ver con el tiempo, eso lo veo un poco más en el segundo capítulo, sino con las emociones, la experiencia humana. Él cuestiona que podamos decir, por ejemplo, me siento más feliz hoy que ayer, porque no quiere que metamos estas visiones de lo cuantitativo a estos aspectos de la vida que son absolutamente cualitativos. Entonces, esa distinción entre lo cualitativo y lo cuantitativo es algo que van a tener que tener en cuenta para todo lo que viene. Entonces, luego de ese breve punto teórico, comencemos con este primer capítulo. Acá se van a presentar tres reglas principales y dos subreglas para este método que usa Bergson, que se va a llamar intuición. Entonces, la primera prueba: dirigir la prueba de lo verdadero y de lo falso hacia los problemas mismos, denunciar los falsos problemas, reconciliar verdad y creación en el nivel de los problemas.
Puede sonar un poco abstracto, pero después vamos a ver que tiene un lado muy concreto. Acá aparece la primera subregla o regla complementaria. Los falsos problemas son de dos tipos: problemas inexistentes, que se definen por el hecho de que sus términos mismos implican una confusión de más y de menos, y los problemas que están mal planteados, que se definen por el hecho de que sus términos representan mixtos mal analizados. Luego, la segunda regla: luchar contra la ilusión, encontrar las verdaderas diferencias de naturaleza o las articulaciones de lo real. Y a esta también le acompaña una subregla, la regla complementaria, que dice: lo real no es solamente lo que se divide según articulaciones naturales o diferencias de naturaleza, es también lo que confluye, según vías que convergen hacia un mismo punto ideal o virtual. Y tercero, plantear los problemas y resolverlos en función del tiempo más que del espacio. Ya con lo que hemos conversado anteriormente podrán adivinar un poco sobre lo que, por ejemplo, tiene que decir sobre la tercera regla, sobre esta diferencia que existe entre el tiempo y el espacio. Hay una palabra que aparece en la regla complementaria segunda, que es lo virtual. Eh, Ojalá en otra ocasión podamos discutir la virtualidad más a fondo, pero de momento vamos a tener que ponerle un paréntesis y un asterisco, eh, pero nuevamente no hay que pensarlo en el término de sentido común. No es, por ejemplo, la virtualidad que vemos en realidad virtual en discusiones cotidianas. No tiene que ver con lo que es potencial, eh, porque generalmente se divide lo potencial de lo actual. Bergson sí lo pone a lo actual, pero dice que tanto lo actual como lo virtual son reales. Pero es una discusión un poco complicada, eh, y una vez que la toquemos vamos a tener otro trazo fundamental de la filosofía de Bergson, pero como digo, dejémoslo para otra ocasión. Ya tenemos mucho que manejar en estas 5 reglas que presenta Deleuze. Entonces, comencemos con otras precisiones. Deleuze destaca 3 etapas en Bergson: duración, memoria e impulso vital. En el contexto del método, define la intuición como un método elaborado. No hay que confundirla con sentimiento o inspiración vagos, como ya dijimos. La intuición ya supone a la duración, permite conocer con precisión las experiencias vividas. Entonces, como en gran parte de la tradición, la intuición se vincula con el conocimiento inmediato, pero en tanto método, este tiene un nexo con la mediación. A pesar de ser un acto simple, la intuición presenta una multiplicidad que es cualitativa y virtual. Ahí nuevamente esta famosa palabra de lo virtual eh, y lo cualitativo. Ya hicimos la distinción entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, ahora que tenemos todo eso fuera del camino, eh, veamos qué destaca Deleuze. 3 tipos de acto: planteamiento y creación de problemas, descubrimiento de verdaderas diferencias de naturaleza y aprehensión del tiempo real. Eh, Ya que tenemos esto señalado, vamos a discutir un poco más a fondo la primera regla, que tiene que ver con dirigir la prueba de lo verdadero y de lo falso hacia los problemas mismos, denunciar los falsos problemas, reconciliar verdad y creación en el nivel de los problemas. Lo que está implicado acá es que la distinción entre lo verdadero y lo falso no está solamente vinculado a las soluciones, sino que antes de saltar a estas tenemos que detenernos en los problemas mismos. Y vamos a ver que las más de las veces estos son entregados a nosotros como problemas prefabricados, eliminando así un importante espacio de la libertad. Lo que plantea Deleuze aquí es que hay una suerte de esclavitud cuando el maestro le entrega el problema ya hecho al estudiante, diciendo simplemente tienes que resolverlo. La libertad es uno de los temas fundamentales en Bergson. Y esta palabra que tiene que ver acá con lo prefabricado también está muy vinculado a su filosofía. Eh, no tenemos simplemente que recibir lo que ya está dado y buscar la solución desde ahí. Vamos a ver que muchas veces la tradición confunde cosas de naturaleza distinta, opera con mixtos, podríamos decir, impuros, que mezclan lo cualitativo con lo cuantitativo y se crean unos
problemas gigantes que no tienen que resolverse por cómo están planteados, sino que primero tenemos que ver si son problemas legítimos. Entonces, para continuar con esta regla, podemos ver que la libertad yace en la examinación de los problemas mismos. Hay que desvanecer aquellos que son falsos y ejercitar la capacidad de crear problemas verdaderos. La creación de problemas y en Deleuze después la creación en general es también una piedra angular. Entonces, plantear y crear los verdaderos problemas es quizás la tarea más importante de la filosofía. Y muchas veces vamos a ver que la solución va a estar allá en el camino, y que quizás puede ser más importante plantear un problema de una manera adecuada, más que inmediatamente partir a buscar soluciones con estos problemas prefabricados que estamos recibiendo. Los problemas, y acá hay otra distinción importante entre el descubrimiento y la invención, no se descubren, sino que son algo que inventamos. Se le otorga ser a algo que previamente no tenía ser. Y cuando estamos constituyendo un problema, con todos sus términos, como ya hemos estado diciendo, se están constituyendo los elementos de su solución. La historia humana se da en este acto creativo, que está vinculado a la vitalidad misma. Y ahora entonces aparece la pregunta: ¿cómo vamos a vincular este tema, lo verdadero y lo falso, no con las soluciones, sino con los problemas? ¿Qué significa cuando decimos que un problema es falso? Acá entonces está la regla complementaria, que decía los falsos problemas son de dos tipos, si recuerdan. Los dos que señalábamos eran los problemas inexistentes y los problemas mal planteados. Los problemas inexistentes son aquellos en los que los términos que se han planteado implican por sí mismos una confusión del más y del menos, mientras que los mal planteados representan mixtos que han sido mal analizados. Dentro de los problemas inexistentes, Deleuze va a destacar tres que son muy famosos en la obra de Bergson: el problema del no ser, el problema del desorden y el problema de lo posible. Todos estos están vinculados con lo que ya hemos estado conversando. Por ejemplo, el problema del no ser es discutido muy a fondo en la evolución creadora, y de una manera muy aguda, Bergson va demostrando cómo hay una confusión en el centro de cómo generalizamos estos problemas, que a veces pensamos que la nada es algo que está por debajo de todo el ser y que todo lo demás es, por decirlo así, un amueblado o un cortinaje, y que en el fondo la nada subyace todo el ser. Y ahí, si leen Evolución Creadora, van a darse cuenta de que pensar en estos términos no tiene demasiado sentido. Pero volvamos al texto de Deleuze. Lo que ocurre en estos problemas es que no notamos cómo hay más y no menos en los términos que creemos que son los menores. Eso se entenderá más concretamente cuando veamos cómo hay más en la idea de no ser que en la idea de ser. Hay más en la idea del desorden que en el orden. En el caso del no ser, tenemos al ser y a este le añadimos una negación generalizada, y con esto producimos el concepto de nada. Es decir, acá hay una operación psicológica. Eh, entonces, no tiene mucho sentido decir que la nada es primera si la derivamos con esta operación tan compleja que tiene mucho más que el concepto de ser. Con esta confusión creemos que el no ser precede al ser, como si el ser ocupara un vacío que le precediera. Lo que ignoramos es que el ser es la verdad misma. Lo que hacemos es negarlo en el pensamiento para conceptualizar su estado previo. Esto es lo que llama un movimiento retrógrado de lo verdadero. Entonces, ¿cómo pensamos la nada? Como una aniquilación. Tengo este libro y puedo, con el poder de la imaginación, cerrar los ojos y aniquilarlo. Y listo, ahora hay una nada, por decirlo así. Después miro a mi alrededor, miro una mesa, miro unos libros y los voy aniquilando, y después hago una generalización. Si puedo negar y aniquilar un objeto, simplemente hago esta operación algo exponencial y aniquilo todo. Y ahora esta idea de la nada supuestamente es primaria y tiene menos que la idea del ser. Pareciera que es más fundamental. Y acá ya estamos viendo que ya de nuevamente estoy confundiendo el más con el menos. Y es lo mismo que hace en el caso del desorden. Esta idea es algo que aparece cuando, en lugar de ver que hay dos o varios órdenes irreductibles,
y acá el ejemplo que das, el orden de la vida y el orden del mecanismo, uno presente cuando el otro no lo está, se retiene una idea general de orden, que nos contentamos con oponer al desorden y pensar en correlación con la idea de desorden. Entonces, así vemos que hay otro problema simplemente inexistente. Estamos, por decirlo así, yuxtaponiendo distintas ideas de orden. Y asimismo, cuando observamos que hay distintas realidades que se sustituyen indefinidamente unas a otras, hay que evitar confundirlas con la homogeneidad de un ser en general, al que contraponemos de golpe con la nada. Estas realidades deben ser reconocidas. Y nuevamente, para volver al caso de lo posible, que tiene mucho que ver con lo virtual, nuevamente estoy anticipándome un poco, y lo lamento. La idea de lo posible aparece cuando, en lugar de captar cada existente en su novedad, referimos al conjunto de la experiencia a un elemento preformado del que se supone que todo habría salido por simple realización. Este es un problema gigantesco en la tradición para Bergson. Yo miro el árbol, por ejemplo, que está afuera, y nuevamente hago un acto de imaginación y digo, este árbol ya estaba contenido en la semilla que se plantó para producirlo. Entonces, toda la particularidad y la expresión del árbol ya estaba contenida in nuce, y entonces ahí lo veo como algo preformado, como si el árbol en la forma particular que tiene, con todas sus contingencias, ya estuviera absolutamente expresado en la semilla con el que lo planteamos. Pero es fácil ver por qué esta distinción entre el potencial y el acto, entre la semilla y el árbol, tiene mucho que ver con este efecto retrógrado y mucho que ver con esta idea de lo preformado. Y en ese sentido después está la creación de la que hablan Deleuze y Bergson. La creación real, por decirlo así, no opera con estas concepciones de lo preformado, no opera con estas concepciones de el potencial, que es casi como este movimiento del arte, un ready-made. Entonces, lo que ocurre en todos estos procesos es que el primer término descansa sobre el segundo, no al revés. El no ser descansa sobre el ser. Y acá en el caso de lo posible descansa sobre lo actual, no al revés. El potencial no precede a lo actual. Y esa es una de las novedades más interesantes que introduce eh, Bergson. Entonces, podemos ahora pasar al caso de los problemas mal planteados. En estos destaca el problema de la libertad y de la intensidad, que agrupan de modo arbitrario cosas de naturaleza distinta. Y acá vamos a ver el problema de la mixtura. La inteligencia cae así en ciertas trampas, y la intuición debe mostrar cuáles son los falsos, cuáles son los verdaderos problemas y encontrar las soluciones. Ya he mencionado un poco esto de la mixtura, y tiene muchísimo que ver con lo cualitativo y lo cuantitativo. Y vamos a introducir otro término que ya apareció en las reglas, que son las diferencias de naturaleza y las diferencias de grado. Cuando estoy, por ejemplo, escuchando música en el celular y aprieto para, qué sé yo, subir el volumen y pasa de 10 a 11, ahí hay una diferencia, por lo menos en principio, en primera instancia, de grado. Y en cambio, cuando, dice Bergson, estoy sintiendo distintas emociones en un flujo continuo, hay una diferencia de naturaleza. Y vamos a ver por qué esta distinción es tan fundamental. Acá pasa a hablar entre la función del cerebro y la función medular. Y dice que hay una diferencia de grado y que lo mismo aplica para la materia y su percepción. Se están trazando líneas desde las condiciones de la experiencia. Eh, Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de los dualismos que empiezan a aparecer en la segunda regla ya. Uno ya lo hemos mencionado, duración, espacio, cualidad, cantidad, lo heterogéneo y lo homogéneo, lo continuo y lo discontinuo, el recuerdo y la percepción, la memoria y la materia. De hecho, uno de los libros que mencionamos antes, Materia y Memoria, expresa a fondo todas estas distinciones. Lo esencial aquí es que los elementos que están contrapuestos difieren en naturaleza y hay que articularlos de modo que los mezclemos según esa naturaleza. Hay que poder identificarlos en su estado puro
antes de reintroducirlos en cualquier mixtura. Se trata entonces de la intuición como método de división en el espíritu platónico. El problema cuando estoy, por ejemplo, cronometrando una carrera o digo, eh, esta película su temporalidad se marca en 1 hora con 48 minutos, es que ya en la experiencia estamos operando con mixtos. Y cuando somos prácticos tenemos que simplemente aceptar que estamos eh, manejando estas mixturas de estos elementos que son de naturaleza distinta. Pero cuando queremos pensar filosóficamente y queremos analizar en un sentido muy kantiano las condiciones de la experiencia, tenemos que ir más allá y tenemos que seguir esta división que nos plantea la intuición. Entonces, hay que separarlos en nuestras representaciones. Muchas veces nuestra representación del tiempo ya está contaminada por el espacio y crea todo tipo de dolores y confusiones. Medimos estas mezclas con unidades que ya están mezcladas. Hay que saber dividir el mixto según tendencias cuantitativas y cualificadas. La pureza que conseguimos con este proceso no existe de hecho, sino en derecho. Esto es muy importante y tiene que ver con este espíritu kantiano de ver las condiciones de la experiencia antes quizás que la experiencia misma, donde las cosas ya pueden estar un poco más mezcladas, en un estado un poco más impuro. En ese sentido se sobrepasa la experiencia y vemos no solamente lo entregado empíricamente, sino que investigamos las condiciones mismas de la experiencia. Y vamos a ver que solo se había visto una diferencia de grado ahí donde esencialmente existe una diferencia de naturaleza. Y hay una miopía acá que nos va a conducir a problemas falsos e ilusiones, tanto en la metafísica como en la ciencia. Y este, después podríamos señalar, es uno de los errores que va a cometer Albert Einstein. Una aseveración un poco controversial, pero después le vamos a entender el sentido. Entonces hay que preguntar ahora, ¿entre qué puede haber diferencias de naturaleza? ¿Entre qué no puede existir una diferencia de naturaleza? En el caso del cerebro, no puede haber diferencia entre la facultad perceptiva y las funciones reflejas de la médula. El cerebro complica la relación entre el movimiento recibido y el movimiento ejecutado, bajo un esquema que va de excitación a respuesta. Lo que está mencionando acá Bergson es lo que él llama la brecha cerebral. Hay materia y movimiento y también percepción. Y aquí pasa de concebir la percepción no como el objeto a lo que le sumamos algo, sino el objeto menos algo. Estamos restando todo lo que no nos interesa. Confundimos el objeto con la percepción pura virtual. Nuestra percepción se confunde con el objeto. Y de esto, Bergson deduce que percibimos las cosas allí donde están. La percepción nos coloca de entrada en la materia, es impersonal y coincide con el objeto percibido. Y ahora vamos a poder marcar esta diferencia de grado que ya había mencionado antes entre el cerebro y la función medular. Se están trazando líneas desde las condiciones de la experiencia y nos preguntamos en este punto ¿qué llena esta llamada brecha cerebral? Y hay 3 elementos que están siendo llenados: la afectividad, los recuerdos y la memoria. La afectividad supone que el cuerpo es otra cosa que un punto matemático, un puro instante, le da un volumen en el espacio. Los recuerdos de la memoria, que son los que logran conectar instantes, intercalando pasado y presente, y la memoria, pero bajo la forma de una contracción de la materia. Esto hace surgir la cualidad. Así, la memoria implica que el cuerpo no es instantáneo, le da duración en el tiempo. Y esto es fundamental. Acá ya vemos la relación entre la duración y el espacio. Todos estos términos, si es que vamos a ver los otros capítulos, van a aclararse mucho más. Ahora quizás vale la pena avanzar un poco, correr mucho, quizás teniendo algunas preguntas en la mente, y cuando lleguemos a, en particular, el capítulo 4, por ejemplo, muchas de estas preguntas van a resolverse. Entonces, volvamos a la discusión. Lo que se traza aquí es la línea de la subjetividad. Hay un escalonamiento de estos 3 elementos: afectividad, memoria-recuerdo, memoria-contracción. Y estos difieren en naturaleza de la primera línea, que es percepción, objeto, materia. Y estamos viendo que la representación se está dividiendo en 2 direcciones que difieren en naturaleza.
percepción por un lado y memoria por el otro. La percepción nos pone de entrada en la materia y la materia nos pone de entrada en el espíritu. Y así vamos a ver que, aunque van en direcciones opuestas, hay un grado de compenetración, de convergencia, y su mezcla es la experiencia misma. Pero, nuevamente, no nos interesa tanto ver estas mixturas en la experiencia, sino nos interesa saber este estado puro que, como decía, existe de derecho. Hay que sobrepasar el mixto para llegar a las condiciones de la experiencia, como ya he repetido un par de veces. ¿Cómo llegamos a estos estados puros? Recordemos el título del capítulo, la intuición como método. La intuición es la que nos empuja hacia ellos. Y cuando logramos ver las distinciones de naturaleza, vamos a poder liberarnos de muchas de estas ilusiones y falsos problemas que vienen asediando la tradición por un largo, largo tiempo. Hay un contraste acá con el cálculo infinitesimal, que a partir de pequeños fragmentos dados constituyen una curva que se proyecta. Vamos desde la experiencia, vamos proyectando, o también quizás como un arqueólogo que descubre solo un hueso y puede derivar la forma del dinosaurio, proyecta un arco y vamos a las condiciones mismas de la experiencia. Y con este ejercicio vamos a encontrar las articulaciones concretas de las que dependen las particularidades de la experiencia humana. Y acá aparece otro punto fundamental, que es que no se determinan estas condiciones por conceptos, sino por preceptos puros. Los conceptos determinan lo general, mientras que los preceptos nos permiten acercarnos a la particularidad de la experiencia real. Y estos preceptos pueden volver a reunirse, tender hacia un concepto, pero este no va a ser un concepto suelto y general como los de la dialéctica, sino que va a ser ajustado a la cosa misma que estemos analizando. Acá hay una crítica que también va a aparecer después muy interesante a la dialéctica de Hegel, por ejemplo, que usa estos conceptos generales, sueltos, como si estuviera usando ropa un par de tallas más grandes, mientras que la intuición nos permite hacer estos ajustes, nos pone como sastres quizás, para ir ajustando a partir de estos preceptos el concepto a la cosa. Y con este ejercicio estamos separando tendencias y lo que entra en juego ahora es la complicación de cómo vamos a volver a unir esto que hemos estado trazando de manera separada. Y no simplemente vamos a volver a la experiencia real, sino que vamos a buscar el punto de su convergencia en lo que llaman un punto virtual. Y este punto virtual es lo que está también más allá de la experiencia inmediata, pero que nos va a entregar la razón suficiente del mixto. Y acá vamos a decir que leibniziano está Bergson. Entonces, con esta segunda regla, que es, digámoslo, bastante más complicada que la primera, tenemos dos momentos, un momento de divergencia y un momento de convergencia en este punto ideal o virtual. El primer momento es en el que las líneas divergen a medida que determinamos sus diferencias de naturaleza, pero luego van a converger en el llamado punto virtual. Y acá vamos a ver que este dualismo que estábamos mencionando no es tan simple como puede parecer a primeras. El dualismo es entonces solo un momento que debe desembocar en la reconstitución de un monismo, dice Deleuze en la página 25. Este método de intersección es el que hace que avance la metafísica. Y ahora podemos volver a la regla complementaria, la cuarta de las 5 que destaca en este capítulo de Deleuze. Lo real no es solamente lo que se divide según articulaciones naturales o diferencias de naturaleza, es también lo que confluye, según vías que convergen hacia un mismo punto ideal o virtual. Acá ya estamos viendo que se vincula directamente con lo que estábamos discutiendo al cerrar la otra regla, y vemos por qué lo coloca como una subregla y no una regla en su propio derecho. Lo que se muestra aquí es que un problema bien planteado se resuelve por sí mismo. En el caso de la memoria, cuando partimos con un mixto, como recuerdo, percepción, y lo separamos en dos tendencias según sus naturalezas, por un lado recuerdo, por el otro percepción, ya estamos planteando la solución. Solo tenemos que buscar el punto en el que estas dos tendencias separadas vuelven a converger. Y aquí hay un estrechamiento que nos trae la solución. Veamos otro ejemplo, la inmortalidad del alma. Y esto se va a solucionar con la convergencia de dos líneas, la experiencia de la memoria y la experiencia de la mística. Este es un tema que toca en las dos fuentes de la religión y la moral. Y así sigue este método que es la intuición.
y es uno que es siempre probabilístico, pero en un sentido superior de la probabilidad, en un sentido cualitativo, podríamos decir. Y con esto podemos pasar a la tercera regla. ¿Qué significa plantear y resolver los problemas más en función del tiempo que en función del espacio? Esto se vincula con el aspecto fundamental de la intuición, que ya supone a la duración. En la intuición siempre estamos ya pensando en términos de la duración. La división espacio-duración es la principal que levanta Bergson, y ahora vamos a ver que las divisiones planteadas aquí van a complejizarse y problematizarse. La duración tiende por su cuenta a transportar o asumir por su cuenta todas las diferencias de naturaleza, y el espacio tiende a asumir las diferencias de grado. Entonces, no es que en la duración vamos a encontrar diferencias de naturaleza y de grado, y en el espacio encontrar diferencias de naturaleza y de grado, sino que no, van por estas dos direcciones opuestas. Por la duración, todas las diferencias de naturaleza, y por el espacio, todas las diferencias de grado. Todas las diferencias de naturaleza entonces están de un único lado que es la duración. Cuando dividimos algo según sus articulaciones naturales, cito aquí la página 27, tenemos con proporciones y figuras muy variables según el caso, por una parte, el lado espacio, por el cual la cosa solo puede diferir en grado de las demás cosas y de sí misma, aumento o disminución, y por otra parte, el lado duración, por el cual la cosa difiere en naturaleza de todas las demás, y esto es fundamental, de sí misma. Y acá habla de la alteración. Y acá aparece el famoso ejemplo del terrón de azúcar que se disuelve en un vaso de agua, por ejemplo. El terrón de azúcar, claro está, tiene una dimensión espacial. Y uno dice, ya, si lo estamos disolviendo en agua, por ejemplo, ¿dónde está su duración? Y acá vamos a ver que tiene su propio ritmo, su propia forma de ser, de estar en el tiempo. Y esto va a quedar manifiesto en nuestra espera, por ejemplo. Ahí no están calzando estos ritmos. Su disolución muestra que difiere de otras cosas y, sobre todo, de sí mismo. Esta alteración es lo que está centralmente planteado en la duración. Y esta diferencia de sí mismo es lo que permite que se disuelva en primer lugar. Cuando pensamos en estos términos, vemos que la alteración, esa diferencia, va unida a la misma esencia de la cosa. En este caso podemos decir que la disolución es parte de la esencia del azúcar. Y este ejemplo que pone en la evolución creadora muestra cómo la experiencia de esperar a que el azúcar se disuelva no solamente revela el ritmo el tiempo del azúcar, sino que revela nuestra propia duración, nuestra propia experiencia en el tiempo. Y esta es la que revela las duraciones de otras cosas, duraciones que tienen otros ritmos. Y aquí, a partir de un simple terrón de azúcar que se disuelve en el agua, tenemos toda esta exploración de las duraciones. Y aquí en la duración, como dijimos, están todas las diferencias de naturaleza. Ahora, uno de los temas fundamentales tiene su propio capítulo, una o varias duraciones. ¿Cómo vamos a relacionar estas dos duraciones? Y lo dejaremos para otra ocasión también. Porque son 5 capítulos, entonces si todo marcha bien podríamos tener 5 cápsulas de este estilo. Aquí entonces hay una cuestión metodológica importante. Y vamos a volver al tema de la división platónica. Si recuerdan este diálogo del sofista, acá aparece el método platónico de la división planteado con todas sus letras, por decirlo así. Aparece un extraño de la escuela de Deleuze y quiere saber cómo vamos a separar al político, al filósofo y al sofista. ¿Cuáles son las maneras en que vamos a poder determinar cuál es cuál? Porque si no, todo es una confusión, son lo mismo. Acá aparece el ejemplo del pescador, pero no entremos en detalle en el diálogo de Platón, sino que sigamos uno de los temas favoritos que Deleuze destaca en Platón. Si han leído, por ejemplo, qué es la filosofía, tiene mucho que ver con cómo elegimos al, al, al reclamador legítimo. ¿Cómo sabemos, por decirlo, de qué lado vamos a poner lo bueno? Y acá el método de división tiene un problema, dice Deleuze. No se puede escoger la mitad buena. Y esta dificultad sí es superada con el método de Bergson.
Cuando se hace una división con el método que se presenta aquí, recordemos que vamos a poner por una parte las diferencias cualitativas y por el otro las cuantitativas. Y solo por uno de estos lados vamos a encontrar la esencia de la cosa en cuestión. Obviamente por el lado de la duración y no por el lado del espacio, si lo ponemos en esos términos. Cuando damos con la esencia, estamos, por ponerlo entrecomilladamente, con el lado bueno. Y así el método se reconcilia con lo inmediato y vemos en qué sentido este capítulo lleva el nombre de la intuición como método. La intuición no es duración, y aquí hay que tener cuidado con mezclar estos términos. Claramente tienen una relación, pero acá presenta una definición muy útil para ver en qué sentido no son lo mismo. La intuición es el movimiento por el cual salimos de nuestra propia duración, por el cual nos servimos de nuestra duración para afirmar y reconocer inmediatamente la existencia de otras duraciones. Esto lo vimos en el caso del terrón de azúcar. Duraciones que van por encima o por debajo de nosotros. Esta terminología inferior o superior tienen que ver fundamentalmente con las diferencias de naturaleza. Con esta idea, para Bergson, no necesitamos valernos ni del realismo ni del idealismo en sus sentidos clásicos. Es importante considerar que él no está operando a un nivel meramente ontológico, sino que estos conceptos, perdón, meramente psicológico, sino que estos conceptos atañen a la ontología misma. Cuando está hablando de duración, no está diciendo meramente esto es algo que tiene que ver con la mente humana, sino que está haciendo algunas aseveraciones metafísicas que les tenemos que dar todo el peso que Bergson les pone. Entonces, cuando tomamos la intuición como método, vamos a ver que va mucho más allá de la psicología, a pesar de que tenga alguna utilidad práctica para las discusiones psicológicas. Esto es lo que en el fondo nos va a permitir ver las diferencias de naturaleza y las diferencias de grado. Entonces, para ir cerrando ya, estamos, recuerden, en la tercera regla que tiene que ver con plantear los problemas en términos de tiempo. Vamos a volver al tópico de los falsos problemas. Y acá vamos a ver que sufríamos, como decíamos, de una tendencia generalizadora y simplificadora que va a mezclar todo con todo. Y a partir de estos mixtos gigantes, vamos a estar operando en muchas áreas de la filosofía. Entonces, a veces esto puede tener alguna utilidad práctica y claro, como nadie niega que eso está muy bien, nadie dice, los físicos no deberían cronometrar sus experimentos, sino que simplemente no tenemos que pensar el tiempo exclusivamente en estos términos de reloj, de cronómetro. Entonces, para pensarlo filosóficamente hay que poner en práctica este método y hay que llegar a ver las diferencias de naturaleza y no reducir todo a una diferencia de grado. Y ese es uno de los problemas fundamentales que destaca Bergson a lo largo de toda su carrera. Tratamos de reducir las diferencias cualitativas, quizás por una tendencia simplificadora para hacernos las cosas un poco más fáciles, a diferencias de grado. Y hay que ver cómo son distintas, en qué sentido son distintas, en qué sentido duración y espacio, por ejemplo, materia y memoria tienen diferencias de naturaleza y no solo de grado. Entonces, para volver al tópico que toca ahí en evolución creadora, fundimos las diferencias cualitativas en la homogeneidad del espacio que las subtiende. Y ahora podríamos quedarnos aquí con el espacio como un símbolo del homogéneo, que es simplemente lo cuantitativo, pero como les dije antes, no podemos quedarnos solamente en las áreas de la psicología, sino que tenemos que llegar a ver en qué sentido esto es ontológico. Y hay que entender el espacio, entonces, no como algo que está fundado en nuestra naturaleza, no simplemente como este símbolo bajo el que ponemos todo lo que es cuantitativo y homogéneo, sino que tenemos que ver que la naturaleza misma de las cosas está en juego acá. Por tanto, ahora vemos que la materia es el medio por el cual las cosas expresan la diferencia de grado. En ese sentido es ontológico. Hay un estado de las cosas en que las diferencias de naturaleza no aparecen, donde solo parecen haber diferencias de grado y no de naturaleza. Entonces, lo importante es ver que la ilusión de la que habla Bergson, esa que nos conduce a la confusión, no viene solo de nuestros estados mentales, sino que viene de las cosas mismas, viene del mundo que habitamos. Y para ir terminando el capítulo, Bergson va a trazar dos puntos de evolución a lo largo de toda su carrera, y acá los destaca Deleuze. Uno, la duración es cada vez menos reductible a un estado psicológico y se convierte en la esencia de las cosas. En ese sentido podemos decir que es la piedra angular de esta ontología compleja que levanta Bergson. Y segundo, el espacio.
es cada vez menos reductible a, cito, una ficción que nos separa de esa realidad psicológica para estar también él fundado en el ser y expresar una de sus dos direcciones. Esto está en la página 30. Entonces vamos a ver que si tenemos un absoluto o una totalidad, tenemos estos dos lados. El espíritu es un lado que está penetrado por la metafísica y la materia por el otro, que está penetrada por la ciencia. Y así la ciencia queda como una de las dos mitades de esta ontología. Tampoco es que, como algunos creen, Bergson sea anticiencia, todo lo contrario. Como dije antes, era un hombre que sabía mucho de matemática, en algunas partes de los datos inmediatos de la conciencia. Algunos lectores menos diestros para la matemática, entre los que yo me incluyo, van a quedar muy confundidos con algunas fórmulas que mete en las discusiones, por ejemplo, de la psicofísica que estaba de moda hacia fines del siglo XIX. Entonces, la ciencia sí va a tener esta importancia ontológica. Y vamos a ver que lo absoluto es diferencia. Este es otro de los términos favoritos de Deleuze. Pero la diferencia va a tener estos dos rostros que estamos levantando acá. Diferencias de grado y diferencias de naturaleza. Lo importante es que no nos dejemos consumir por un solo lado de este absoluto, quedarnos en la unilateralidad y caer así en la ilusión de que podemos reducir todo a diferencias de grado, de que podemos espacializar y pensar en términos espaciales absolutamente todo. ¿Cómo podemos rechazar esta ilusión? Es simple cuando vamos a operar en función de la duración y ver estas diferencias de naturaleza. Y con esto tenemos entonces las reglas de la intuición como método. Es un método problematizante, diferenciante y temporalizable. Y con eso entonces podemos pasar al segundo capítulo. Muchas gracias.